Muy bien, queridos hermanos, después de esta oración, vamos rápidamente a estudiar unos pasajes, el privilegio de hablar con Dios. Hoy vamos a ver, queridos, acerca de un maravilloso privilegio que Dios nos ha dejado, como ya les expresé, la oración. Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su espíritu. Pero esto no es suficiente. Necesitamos, queridos, abrirle nuestro corazón a nuestro Salvador. Y hoy, para tener una vida y energía espirituales, debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Un intercambio de comunicación con Él por medio de la oración. ¿Puede ser nuestra mente atraída hacia Él, queridos hermanos? Podemos meditar en sus obras, sí, sus misericordias, podemos meditar en sus misericordias, podemos disfrutar de sus bendiciones, pero eso no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Eso no es estar en comunión en el sentido pleno de la palabra. Para ponernos en comunión con Dios, mis hermanos, debemos tener algo que decirle, tocando a nuestra vida real. Algo que decirle de lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? No solamente hablar por hablar, no solamente arrodillarnos o estando allí sentados o donde quiera que estemos, hablar por hablar, sino que Dios desea que nosotros le hablemos a Dios tocando la vibra más sensible de nuestro corazón, es decir, con toda sinceridad, abrirle nuestro corazón a nuestro Dios. Dice Mateo 6:7, mis hermanos, que nuestro Dios reprendió y dijo, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabrerías. Eso dice Mateo 6:7, ¿sí? No hablen como los gentiles, que ellos se imaginan que serán escuchados por tantas palabrerías. No, 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 sino al contrario. Dice la sierva del Señor, como ya habíamos dicho en días anteriores, que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Esa es la oración, ¿sí? Hablar con Dios es un privilegio, dice un canto. Y es el privilegio más grande que nosotros pudimos haber obtenido, queridos hermanos, en este mundo de pecado. Tener una comunión con Dios 24/7, ¿sí? Dios está disponible a todas horas. Y Él desea que nosotros abramos con toda sinceridad y súplica nuestro corazón. No es que Dios necesite esto para que Él sepa lo que somos. Dios no necesita que nosotros oremos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración Dios la dejó para beneficio nuestro, no para beneficio de Él. Él la dejó para que nosotros escuchemos su voluntad, para que nosotros recibamos a Cristo Jesús, para que nosotros sanemos, para que nosotros proclamemos nuestras dificultades, nuestras necesidades, para que nosotros le expresemos nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, ¿sí? Para que nosotros agradezcamos el infinito amor de Él en nuestras vidas. La oración, queridos hermanos, no baja a Dios hasta nosotros. Antes bien, nos eleva hacia Él. No sé cuántos de ustedes, mis hermanos, han escuchado, esa oración ni siquiera llegó al techo. Esas oraciones de ese pastor ni siquiera suben, no pasan de las nubes, ¿sí? No, estamos equivocados, estamos equivocados. Las oraciones, queridos hermanos, no suben. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre está a nuestro lado. El Señor nos escucha aquí estando a nuestro lado.
Las oraciones no es que no pasen del techo, es que a veces no lo hacemos de todo corazón, con fe, como dice la Biblia, creyendo, ¿sí? No oramos con fe, no abrimos verdaderamente nuestro corazón, no oramos con toda sinceridad como cuando hablamos con un amigo, ¿sí? La oración no baja a Dios, no sube a Dios, sino al contrario, nos eleva a Él, nos pone del lado de su presencia, porque Dios siempre está a nuestro lado. Y querido hermano y hermana, cuando tú ores, recuerda que a tu lado está la presencia viva de Cristo Jesús. Está nuestro Dios allí a nuestro lado escuchándonos. Entonces, tu oración siempre es escuchada. Siempre Dios está al tanto de lo que nosotros necesitamos. Incluso Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, cuando estuvo aquí en la tierra, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas, convirtiéndose en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza para avanzar fortalecido para el deber y por la prueba. Cristo Jesús oró, practicó mucho la oración y nos enseñó cómo orar. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, queridos hermanos, ¿sí? Nosotros, cuánto más siendo débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Debemos orar en todo tiempo, ¿sí? Si Dios oró, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús exclamó en el Getsemaní la ayuda de Dios, pidió la ayuda de su Padre, ¿cuánto más, hermanos, nosotros, siendo unos simples mortales, no deberíamos pedir y suplicar la ayuda de nuestro Dios? Nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de su bendición, ¿sí? Es un privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente del amor infinito de Cristo Jesús. Qué extraño que nosotros oremos poco. Si yo les preguntara en esta hora, ¿cuántos de nosotros, ¿sí?, tienen un cuarto de guerra? Un cuarto de guerra. ¿Saben qué es un cuarto de guerra? ¿Alguien quiere decirme qué es un cuarto de guerra? ¿Cuántos de ustedes tienen un cuarto de guerra cada día? ¿Saben? Un cuarto de guerra es tu habitación, es un lugar donde allí tú peleas una batalla grande por medio de la oración, donde allí tú entregas tu alma a Cristo Jesús por medio de la oración. Ese cuarto de guerra es donde tú te postras de rodillas cada día y le dices, Señor, tengo este problema, tengo esta necesidad, prospera mi vida, sana a mi familiar, sana a mi mamá, sana a mi papá, sana a mi esposo o a mis hijos, bendice la iglesia, bendice mi trabajo, toca con tu mano poderosa mi vida. Ese es un cuarto de guerras, hermanos, el lugar donde tú personalmente, íntimamente te encuentras con Dios, ¿sí? Pero qué extraño que nosotros como cristianos a veces no practicamos la oración. Es tan extraño porque es lo que más necesitamos nosotros, ¿sí? Es lo que más necesitamos nosotros, ¿sí? Orar, encontrarnos con Dios cada día. Si nosotros no oramos, hermanos, estamos muertos espiritualmente. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. Y sin embargo, hay de nuestra parte mucha cabalización para presentar nuestras necesidades delante de Dios. Hebreos 4:16. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16? Dice la Biblia, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. ¿Sí? Hallar la gracia que nos ayude, queridos hermanos,
en el momento que más lo necesitemos. Dice la hermana Lucy, un war room, un cuarto de guerra, ¿verdad? Es correcto. Nosotros debemos tener un lugar, como dice Hebreos 4:16, acercándonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Pero no solamente en el momento que más lo necesitamos. Yo conozco a muchos de mis hermanos que ellos oran en todo tiempo. Muchas hermanas que son ama de casa, que están en casa o que están en su trabajo, mientras hacen su trabajo, están hablando con Dios en su mente y le dicen, Señor, yo tengo esta necesidad, y estamos trabajando y vamos conduciendo el auto o estamos comiendo y estamos orando con Dios. Hermanos, esa es la confianza que Dios desea para nuestras vidas. Hablar con Él en todo tiempo y orar, dice la sierva del Señor, que no es necesario arrodillarnos, ¿sí? Podemos estar sentados, podemos estar acostados, podemos estar, hermanos, lavando quizás las vajillas, lavando nuestra ropa, haciendo la yarda, limpiando la casa, trabajando donde sea que trabajemos, caminando en el supermercado, conduciendo. Podemos, queridos hermanos, estar en cualquier parte y podemos estar hablando con Dios. Ese es el privilegio que tú y yo tenemos. Hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Isaías 44:3, una de las primeras condiciones es que sintamos la necesidad de ayuda. Sí. Nosotros, para orar, para platicar con Dios, debemos sentir la necesidad primeramente, ¿sí?, de encontrarnos con Dios por medio de la oración. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios pueden estar seguros de que serán escuchados. El corazón debe estar abierto a la influencia del Espíritu. De otra manera no puede recibir las bendiciones de Dios. Si toleramos, escuchen bien esto, queridos hermanos, si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si estamos apegados a alguien, a algún pecado conocido, el Señor no nos va a escuchar, mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. La condición para que Dios nos escuche es sentir la necesidad de hablar con Dios, queridos. Es reconocer que somos pecadores, es no vivir una vida de pecado. Cuando hayamos confesado con corazón contrito todos nuestros pecados conocidos, entonces tú y yo podremos esperar que Dios conteste nuestras peticiones. Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? La oración eficaz tiene otro elemento, y Hebreos 11:6 nos señala que es la fe. Dice Hebreos 11:6 en la palabra de Dios, queridos hermanos, dice su palabra: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, el que ora a Dios, necesita creer que Dios existe y que recompensa a aquel que lo busca, ¿sí? Entonces, la condición número 2 es tener fe, orar con fe, pidiendo a Dios, creyendo que al pedir a Dios, tú y yo lo vamos a recibir. La perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir. Debemos orar siempre si creemos con fe. Debemos orar siempre si queremos crecer también en la fe y en la experiencia de encontrarnos con Dios allí en ese cuarto de guerra que yo te invito a tener. Debemos ser constantes en la oración, orar sin cesar, como dice Primera de Tesalonicenses, orar en todo tiempo, orando con fe, orando con poder, orando, abriendo nuestro corazón a Dios con toda sinceridad. Orar sin cesar es mantener una unión
no interrumpida del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra y de nuestra vida la pureza, la santidad refluyan ante Dios. Es necesario, queridos hermanos, ser diligentes en la oración. Ninguna cosa os lo limpia. Haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre Jesús y vuestra alma. Aprovechad, dice la sierva del Señor, toda oportunidad de ir donde se suele orar. ¿Sí? Aprovechad toda oportunidad de ir donde se suele orar. ¿Dónde oras tú? ¿Cuál es tu cuarto de guerra? ¿Cuál es tu cuarto de oración? Los que están realmente procurando estar en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración y serán fieles en cumplir su deber, ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar por medio de la oración. ¿Estás tú dolido en esta mañana, querido hermano? Ora a Dios. ¿Estás necesitado? Ora a Dios. ¿Estás falto de economía? Ora a nuestro Dios. ¿Estás enfermo? Ora a nuestro Dios. ¿Tu hijo se está fuera, anda en el mundo? Ora a Dios. ¿Tu hija no quiere más nada en las cosas de Dios? Ora a Dios, ¿sí? Tu familia, tu matrimonio se está destruyendo, ora a nuestro Dios. La iglesia no es una iglesia viva, ora a nuestro Dios. ¿Tienes una preocupación? ¿Te duele el corazón? ¿Te duele el alma? ¿Te estás alejando de Dios? Busca a Dios por medio de la oración. Mi deseo esta mañana, queridos hermanos, es que nosotros busquemos cada día a Dios, que tengamos nuestro cuarto de guerra. No importa si lo hacemos en el auto, en el carro, en el trabajo. Oremos en todo tiempo, queridos hermanos. Busquemos de todo corazón a nuestro Dios. De aquí hasta Argentina, de México hasta China, de México hasta Estados Unidos, nuestro Dios está disponible para ti y para mí todos los días de nuestras vidas, mientras nosotros le busquemos con fe. La palabra clave de esta mañana es orar sin cesar, orar en todo tiempo. Dios bendiga su palabra, queridos hermanos. Seamos fieles a las oraciones. Busquemos a Dios cada día. Pongamos nuestras vidas en sus manos y que el Señor obre en nosotros el querer por el hacer por su buena voluntad. Vamos a inclinar, vamos a terminar este culto con una oración y pongamos nuestras vidas en las manos de Dios. Queridos hermanos, yo quiero pedirles también, el día de ayer por la noche le avisaron a mi mamá que una tía ya grande, ya avanzada de edad, tiene más de 75 años, eh, le encontraron los médicos un hueco en el estómago y no sabían qué era. Entonces los médicos pues la prediagnosticaron, le dieron un prediagnóstico y le dijeron que es cáncer de estómago y al parecer ya está muy avanzado. Ella se llama Yolanda, ¿sí? Yolanda. Yo les voy a pedir que pongan a mi tía en sus oraciones, que Dios haga su voluntad. Ella ya está grande, quedó viuda hace ya varios años. Siempre han sido fieles a Dios. Ellos son adventistas como nosotros y buscan a Dios de todo corazón también. Entonces, queridos hermanos, que Dios haga su voluntad y que si es un cáncer ya avanzado, pues que el Señor consuele nuestros corazones y que Él también reciba su alma, su cuerpo y la deje descansar si así Él lo desea. Y si no, que obre un milagro también en su vida. Yo les pido que oren por ella. Ella se llama Yolanda Hernández, García Hernández, si no me equivoco, ¿sí? Y les invito a estar orando por mi tía, por su familia, por mi familia, para que Dios haga su voluntad. Vamos a orar, queridos hermanos, en este día.
Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, hemos hablado acerca de la oración. Hemos expresado, Señor, ciertas experiencias que tú has cambiado nuestras vidas por medio de la oración, has sanado nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, Señor. Nos has prosperado por medio de la oración. Y en este día que hemos de recibir, hemos de prepararnos para recibir tu día santo. No queremos hacer la excepción, oh Padre. Y queremos pedir y queremos poner nuestras vidas en tus manos. Oh Dios, mis hermanos, ellos tienen la necesidad de encontrarse contigo por medio de la oración. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes a cada día de nuestras vidas a comunicarnos contigo. Como dicen y expresan y escriben mis hermanos aquí en el chat, en el carro, en el trabajo, en la casa, en nuestro cuarto de guerra, donde sea que nosotros andemos, oh Dios, que el Espíritu Santo nos inquiete y nos dé la necesidad de encontrarnos contigo cada día, oh Padre, de hacernos tus amigos, de hablar contigo con toda confianza, de abrir nuestros corazones, para que tú sanes, Señor, nuestras vidas, para que tú nos guíes, para que te escuchemos, oh Padre, y nos digas qué es lo que debemos hacer, hacia dónde debemos dirigirnos, y para que nos des fuerzas para seguir venciendo en este mundo lleno de pecado. Queremos avanzar, Señor, de gloria en gloria hasta llegar a la patria celestial, y esto no lo conseguiremos a menos que nos comuniquemos cada día contigo para saber cómo dirigirnos, oh Dios. Gracias, oh Dios, por este privilegio de la oración. Gracias porque podemos hablar en todo tiempo contigo, oh Padre, y expresar nuestras preocupaciones. Quédate con nosotros. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Bendice al hermano Ramiro, Señor, en su dolor, en su enfermedad. Prospérale cada día, Señor. Sánale si así es tu voluntad. Y por favor, que los médicos que le han de tratar, ellos sean tocados por tu mano poderosa, Señor. Bendice también de todo corazón, te pedimos que tú sanes, oh Padre, el cuerpo de mi tía Yolanda. Ella es una hija tuya, oh Padre, que desde hace muchos años, Señor, ella te ha servido. Rogamos que tú hagas tu voluntad en ella, Señor. Tócale con tu mano poderosa, que los médicos de igual forma que le han de tratar, Señor, sean dirigidos por ti. Querido Dios, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, en nuestras vidas. Quédate con nosotros y que hoy con alegría, con oración, con devoción, nos preparemos, Señor, para recibir tu día santo. Es mi deseo y es mi oración, y estoy seguro que el de mis hermanos también. Gracias por todo, lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.